Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Romanos, capítulo 1. El libro Romanos, capítulo 1, vamos a ver. El libro Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. Sí, yo leo el libro Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí, hasta aquí. Sí, varias veces nosotros compartimos, ¿verdad? Este libro, Romanos, también esta parte, Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Y hoy quisiera un poco más profundizar con este tema de ir por la fe. Sí, hoy en día mucha gente dice, yo creo, ¿verdad? Yo creo en Dios, yo tengo mucha fe, dice, en Dios. Y siempre para la salvación, ¿verdad? El objeto de nuestra fe es el Evangelio únicamente, ¿verdad? Únicamente el Evangelio. El Evangelio es el que trae la justicia de Dios por medio de la fe a uno, para que uno tenga la justicia de Dios, por la cual uno puede conectarse, ¿verdad? Con el Espíritu Santo de Dios y ya vive ya con Él, con el Espíritu Santo, casado, unido, sellado. Uno ya puede vivir, ¿verdad? Por eso hoy en día, el primer fallo es, ¿verdad?, tan peligroso que es, muchos dicen que son evangélicos, pero al final no son evangélicos. Dicen que son salvos, pero no son salvos. Dicen que son hijos de Dios, pero no lo son. ¿Por qué? No tienen el evangelio verdadero aún, ¿verdad? Porque el diablo es el que es tan astuto. Una otra manera, y perverte el evangelio en otro evangelio parecido, pero no lo es. Y ayer un poco de un documental yo vi, ¿verdad? Y asunto de comida natural o algún material natural de comida, ¿verdad? Que es tan bueno, es hongo, ¿verdad? Hongo. Me gusta mucho hongo. Hongo, ¿verdad? Es muy bueno para la salud también, ¿no? Pero muy parecido entre dos hongos que da salud. Otro hongo que es venenoso, pero bien parecido. Un día un señor comió, ¿verdad?, un hongo, confiando que ese hongo bueno, porque con su presentación demasiadamente parecida. Y comió mal, hongo venenoso, él termina casi, ¿verdad?, muriendo casi. Y como desarraigaron todos sus cabellos y estaba con dolor de estómago. Y así pasando, ¿verdad?, ya como enfermo gravemente, ¿verdad? Y casi él, pero se recuperó y él ya ve que él aún siendo naturalista, ¿verdad? No lo conocía muy bien este punto profundamente. Él quería hacer ya anuncios para todo el mundo, para que uno no se confunda entre hongo, ¿verdad?, verdadero, hongo saludable, hongo venenoso. Su presentación demasiadamente parece, pero su fin, cuando come mal, confundido, ¿verdad?, tiene ya gran resultado, hasta casi morir, ¿verdad? Y así que en el mundo está así, ¿verdad? Espiritualmente mucho más todavía. El Evangelio verdadero y nos trae la justicia de Dios y nos convierte en nueva criatura, nos hace limpio, libre del pecado. Y se prepara uno por el Evangelio como el templo de Dios para que el Espíritu Santo pueda aterrizar en uno. Y se convierte uno en hijo verdadero de Dios, el templo de Dios, y ya uno puede ver el Espíritu Santo que actúa y trabaja, que produce constantemente el querer, ¿verdad? Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso, siendo justo, él ha sido sellado con el Espíritu Santo,
y tiene gran promotor que es la voluntad de Dios. Con tal que sea la voluntad de Dios, el espíritu de uno está completamente abierto, está contento de aceptarla y seguirla. Y día con día pueden ver la manifestación del Espíritu Santo, quien trabaja junto con él, amparando, apoyándolo. Pues uno final pueden estar bien, ¿verdad? Y guiado por el Espíritu Santo pueden llevar el hermoso fruto final, ¿verdad? Pero uno tiene el evangelio falso, según él cree con mucha fe. Pero como que se está falsificado este evangelio, suena muy parecido, pero no lo es. Entonces, al final, y no hay conexión con el Espíritu Santo, falta de sellamiento del Espíritu Santo. Uno congrega, hacen predicando de todo, pero como que su corazón no está convertido, no está sellado con el Espíritu Santo, no está con Dios, aunque uno tiene mucha fe en su evangelio falso. Pero como que no hay conexión con el Espíritu de Dios, no hay conexión Espíritu Santo de Dios, no hay conversión verdadera, ¿verdad? Entonces no hay manifestación del Espíritu Santo, no hay producir como el querer del Espíritu Santo constantemente según la voluntad de Dios. Final uno, dominado por su propio deseo, idea y pensamiento y opinión y parecer. Uno vive en final arrastrado por el diablo, ¿verdad? Por eso se hace, ahí vienen muchos hipócritas, ahí salen muchos, ¿verdad?, mentirosos, ahí salen muchos, ¿verdad?, que son engañadores final. Parece, pero no lo es. Por eso, y aún, ¿verdad?, si hongo saludable, hongo venenoso, su presentación bien parece, pero su resultado tan diferente. Hoy en día pasa lo mismo, ¿verdad? De una hermana, ¿verdad?, quien es el dueño de joyería. Un día ella está formando grupo y en su joyería, ¿verdad? Y me invitó para que yo fuera a compartir con ese grupo, tomando café y eso, ¿no? Eso, con mi esposa yo visité esa joyería, ¿verdad? Al terminar el estudio, ella, ¿verdad?, como que experta de joya, oro y plata y perla. Un día ella me hizo una pregunta: pastor, ¿te pueden distinguir perlas? Y me preguntó, perla verdadera y falsa. No sé yo, pero si usted me da oportunidad voy a intentar, ¿verdad? Pues ella me dio dos perlas. Ella dice, una es verdadera, otra es falsa. Una vale muchísimo, como $20,000 por ahí. Esta es apenas como $2, otra falsa. ¿Hace cuánta diferencia? 10,000 veces valor diferente. Pueden distinguir así, yo me pregunto. Por eso yo tomando ese perla, no, por todas maneras intenté, pero al final me rendí. No sé cuál es verdadera y cuál es la falsa. Al final ella, ¿verdad? Sí tiene muchas maneras de, ¿verdad? Como distinguir, dice, ¿verdad? Pero una manera más sencilla se la muestro. Debajo de mesa, donde siempre presentan su joya y piedra preciosa, diamante y todo eso, ¿no? Y hay un reflector muy fuerte. Ella prendió y se acercó la perla, ahí se nota, ¿verdad? Ya, pastor, esta perla no traspasa ni un mínima luz. Otra vez, dice, se ve muy clara, ¿verdad? Esa que se ve clara, falsa. Esa perla que no traspasa ni un poca luz, eso es perla verdadera que se produce en lo profundo del Océano Pacífico. ¿Vale? Muchísimo. Esa perla falsa en la fábrica de plástico, ¿verdad? Cada segundo se fabrica, dice. Esa perla verdadera, ¿verdad? Juan, por medio, por una costa de, ¿cómo era? Concha, ¿verdad? Concha o ostra de perla, pasando 100 años por ahí, en este tamaño, por ahí puede ser producido. La falsa cada segundo, en fábrica, moldida, ¿verdad? Oleadas. Pero la verdadera ocupa tiempo, sacrificio, dolor de perla, ostra de perla, ¿verdad? Constantemente pasando gran dolor y sufrimiento. Y final,
Después de casi 100 años puede ser este tamaño perla verdadera. Entonces, y así el evangelio, ¿verdad? Evangelio falso, evangelio verdadero, una diferencia, ¿verdad? Mucho más que esto estaría, ¿verdad? Evangelio nosotros ya sabemos muy bien. Evangelio de Cristo lo llamamos, porque Cristo es el que hizo todo, desde el principio hasta el fin. ¿Quién es el planeador? El Espíritu Santo. ¿Quién es cumplidor? Jesucristo. ¿Quién es el testificador? El Espíritu Santo. Antes de la fundación del mundo, Dios predestinó salvar al mundo por Jesucristo, con tal que cayera el hombre en pecado. Pues el que activa este misterio del Evangelio que es, ¿verdad? Predestinado por Dios. ¿Quién es quien activa? No Dios, sino hombre. Con tal que Adán no hubiera pecado, siempre se guarda este Evangelio tan grande, ¿verdad? Se guarda en el misterio. Aún no hubiera sido manifiesto todavía. Porque el que activa, eres hombre. Pues Dios dijo a Adán, dando su libre albedrío, él obedece, se mantiene su vida en el paraíso, ¿sí o no? Sí, obedece contra Dios, contra la palabra de Dios, se activa el misterio escondido antes de la fundación del mundo. Por eso ustedes leyendo en la carta constantemente pueden ver, Dios predestinó antes de los siglos, dice. Tito capítulo 1, verso 2 también, ¿verdad? Antes del principio de los siglos Dios había, ¿verdad? Prometido, dice, ¿no? Pues entre Trinidad, antes de nada obra de uno. Dios viendo, ¿verdad? Una obra de alguien, así no planeó. Antes de nada, nadie hiciera algo, ¿verdad? Dios había hecho esto ya, plan de la salvación. Y es una destinación divina por Dios, por la Trinidad prometida, por Trinidad, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, intocable este punto. Así tiene que ser continuado en el mundo entero, para que cada persona que llegue a oír el Evangelio verdadero y sea salvo. Pues el diablo quiere pervertir con esto constantemente, manipularlo y hacer diferente, ¿verdad? Evangelio falso, metiendo obra de uno, mínima obra, poca obra, poquito, mucho, ¿verdad? Constantemente quiere manipular. Pues antes de la fundación del mundo, antes del inicio de los siglos, antes de haber sido hecho ni un ser humano, ni una criatura todavía, Dios había hecho. Este es el puro plan de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el contenido de ese misterio de la salvación por medio del Evangelio? Dios salva al mundo entero según su voluntad divina por medio de Jesucristo. Únicamente por fe actúa el poder del Espíritu Santo y por el Evangelio de Cristo final. Por eso ahí, brevemente acá, Romanos capítulo 1 dice, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En este verso 6, ¿verdad? Tan brevemente, pero está bien compactado cada mensaje de Dios, ¿verdad? Bien sólido, profundo y tan claro. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Pero hablan del Evangelio, ¿no? ¿Qué es? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, dice. Al judío primeramente, pueblo escogido, y también al griego, pueblo no escogido. Griego sería la representación, el representante de todos los gentiles que no son judíos. Así que para todo el mundo entero. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios amó al mundo entero, a los judíos y griegos, a los gentiles, a todo el mundo, ¿verdad? Desde Adán hasta última persona. No dependido de naciones, nacionalidades, ¿verdad? No depende de, ¿verdad? Sus estados.
a todo el mundo entero que nace por Adán como pecador. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así es, el Evangelio funciona para todo el mundo. Así es, Dios quiere salvar al mundo entero. Final, Cristo, de parte de Dios, salvó al mundo entero. Cuando Cristo murió en la cruz, Él no murió por el pecado del creyente, o pecado de los judíos, o pecado de alguna persona especial. Jamás. Cristo murió para todo. Todo completo. Dios es alfa y omega, principio y fin, primero y último. Él es el sobre tiempo. Pues para Él no existe el tiempo. Cuando Dios no se salvó, ¿cómo no se salvó? Como Dios no se salvó. Por eso Él es el único capaz, ¿verdad? Único poder para salvarnos una vez para siempre. Él cargó todo nuestro pecado y canceló en la cruz una vez para siempre. ¿Quién? Cristo. ¿Quién es el Cristo? El Dios encarnado, con el propósito de salvar al mundo. Por eso Él, cargando todo nuestro pecado en su carne, en su cuerpo, y final murió en la cruz. Cristo, ¿verdad? Como rango de Dios, no se salvó, ¿verdad? Una vez para siempre. ¿Cuál es el evangelio falso que hoy en día ocurre? Mucha gente quiere humanizarlo a Cristo. Cristo es, ¿verdad? Como débil. Cristo es como un hombre, ¿verdad? Como común y corriente. Pues mucha gente quiere interpretar el evangelio por su manera, Tienen que entender el evangelio, que es el poder de Dios, ¿verdad? Por lado de, o por a nivel de Dios, tiene que entender. Dios es único capaz, un día eternamente puedo cancelar la paga del pecado del mundo entero. Por eso Cristo canceló, ¿verdad? La deuda nuestra, que es el pecado. Sí, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, nuestra carne sigue en conversa por hábito pecaminoso. Por eso en nuestra vida constantemente hay guerra espiritual, sin cesar. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día usted está escuchando noticias, ¿verdad?, de invasión de Hamas contra Israel, ¿verdad? Algo parecido. Esa guerra nunca se apaga hasta destrucción total del mundo. Esto se va a continuar. Esto ya se va a agrandar más y más, aunque se viene un poco de pagonazo, ¿verdad? Se apaga un poco, pero después ya se explota de una manera completa. Esta vez ustedes pueden ver porque era en Rusia, en Ucrania y Rusia, ¿verdad? Y ahora Israel y Hamas, pueden ver, se marca quién pertenece a mí, quién es mi enemigo, quién es mi, ¿cómo se llama? Enemigos. Enemigo y amigo están dividiendo ahora constantemente. Y ese preparativo para la guerra mundial. Por eso no hay, ¿verdad?, medio, neutro no existe. Y por eso varios países estaban en neutro, ¿verdad? Y por ejemplo, antes de que era entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, Polonia estaba medio a medio. Varios países europeos estaban medio a medio, yo soy neutro. Pero pasando esta guerra ya no más neutro, yo quiero pertenecer a OTAN. Si no, ¿verdad? OTAN no va a ayudar, no va a apoyar cuando invade Rusia. Pues cada uno ya se marca, yo soy de OTAN. Algunos no, yo soy de Rusia. Pues eso se divide. En esa guerra, en Israel, ¿verdad? Entre Israel y Hamas también está pasando esto. Pero este no es, ¿verdad?, a un fin. Viene ya pacificador, sí o sí, en el mundo y se va a pacificar, ¿verdad? Y viene un tiempo corto de seguridad y paz. Como dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, eso va a pasar. Ahora sí, paz y seguridad. Todo el mundo está así, ¿verdad? Ahora no más guerra, ahora no más conflicto, ahora ya estamos en paz y seguridad.
Hoy en día todo el mundo está horriblemente afectado por inseguridad, incertidumbre y peligro, ¿verdad? Todo lado guerras y manifestación y terror, ¿verdad? Y todo lado terrorismo y eso, ¿no? Y están buscando seguridad, 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 seguridad. Y paz, paz y paz. Hoy en día no levanta mucho, ¿verdad? Por su libertad tanto. Ahora en el fondo del corazón se convierte el valor de seres humanos, ¿verdad? Más seguridad y paz que libertad. Así el mundo entero está pasando, ¿verdad? Por eso, aunque yo pierda un poco de libertad, con tal que sea con más seguridad y paz mejor. Por eso viene del mundo en control. Control total, observación total. Por eso se viene ya buen como trasfondo de manifestación de dictadura, ¿verdad? Ese sistema digitalizado. Por eso ya viene implantación de chip y observación total del mundo y control. Entonces uno ya no pueden actuar, ¿verdad? Y ya se reducen según, ¿verdad? Y día de uno ya con muchos crímenes, ¿verdad? Se va a reducir. Por eso ya se está preparando desde el mundo con buena base y trasfondo de manifestación, que es anticristo como pacificador. Por eso el pacificando este conflicto va a manifestar dando paz y seguridad en el mundo. Todo el mundo le da bienvenido. Y el mundo entero ya en observación y control total y se va a venir, ¿verdad? Una dictadura. Porque sucede guerra constantemente. Dentro de un país no hay guerra. Entre países viene guerra. Entonces el mundo entero vamos a hacer a un país bajo un gobierno. Entonces un país ya no tiene más guerra, ¿sí o no? Entonces unificado el mundo entero bajo dominio de dictadura y se hace el mundo entero como si fuera un país. ¿Verdad? Por eso final va a dar bienvenido a la manifestación de Anticristo. Séptima bestia, última bestia, que se menciona en Apocalipsis 20 Daniel. Cuando dice en la Biblia la bestia, suena emperador que gobierna su imperio. Por eso viene ahora imperio del mundo completo. Esto se llama nuevo orden mundial. Constantemente usted pueden oír, ¿verdad? Como reseteo. Sistema se resetea. Por eso uno también planea hasta 2030, ¿verdad? Para como reseteo del mundo preparativo. Y por eso ya aquí observando, ¿verdad? Observando eso, guerra en Israel ahora, ¿verdad? ¿Cuál es? Guerra entre Israel y Liga Árabe, ¿verdad? Liga Árabe, que son descendencia de Ismael. Israel, descendencia de Isaac. Ese es el problema conflictivo, viene desde Abraham. ¿Hace cuántos años atrás? Hace 4.000 años atrás, continuamente. Y palestinos, suena palestinos. ¿De dónde viene ese palestinos? Ese palestino en el Antiguo Testamento se ve muchas veces, se manifiesta, ¿verdad? Filisteo. Oye, ¿verdad? Filisteo es origen de palestinos. Época de David siempre hubo guerra, ¿sí o no? David mató cabezal de los filisteos, Goliat. Goliat, uno de filisteos. Por eso se nota, ¿verdad? ¿Hace cuántos años está con esa guerra? Casi ya desde época de verdad Abraham se brotó esa guerra entre Isaac y Ismael. El Génesis capítulo 20 dice, ¿verdad? Ismael, ¿verdad? Hijo de Agar, molestaba a quién? A Isaac, hijo de la promesa, hijo de Sara. Ahí ya se inicia, ¿verdad? Conflicto hasta hoy. Israel aparentemente chiquitito, pero dominante sobre el mundo entero.
árabe, ¿verdad? Liga árabe gigante grande, pero no alcanza hasta poder, ¿verdad? Que tiene Isaac, el comida de Ismael. Pues observando esta guerra muy parecido, ¿verdad? Como una guerra espiritual también hoy en día que están ocurriendo en cada uno de nosotros. Entre la carne y el espíritu constantemente viene guerra, ¿verdad? Y aquí, y si volviendo al tema, Romanos capítulo 1, verso 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que cree, y si está el que cree, está el que no cree, el otro que no cree. Entonces, ahí se dividen, ¿verdad? Por incredulidad de Abraham nace Ismael. El libro Génesis capítulo 16 se están hablando sobre nacimiento de Ismael por la incredulidad de Abraham. Final Isaac después nace por fe de Abraham en Génesis capítulo 21. Primero Ismael, después Isaac, ¿verdad? Ahí nace. Aquí poquito, ¿verdad? Observando hoy, concentrando un poquito y con concepto de la fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe, verdad? ¿Qué es la fe? Aquí un poquito vamos a observar el libro Romanos capítulo 4, el libro Romanos capítulo 4. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. En esto no hay nada, ¿verdad? Y como excepción de nada nadie. Aquel que cree en el evangelio, se actúa Espíritu de Dios, ahí viene transformación de uno, ¿verdad? De ser en ser justo, renacido final. Esa transformación que es el poder para cambiar esto, el evangelio. ¿Con qué responde? Por la fe, dice la fe. Por eso acá Romanos capítulo 4 están hablando de ese concepto de la fe. ¿Cuál fe? ¿Cómo es la fe, verdad? Verdadera. Vemos aquí y rápidamente vemos Romanos capítulo 4, versículo 16, el libro Romanos capítulo 4, verso 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. El nombre Abraham significa padre de muchas gentes. Padre de muchas gentes en hebreo se dice Abraham. ¿Sí? Pues el verso 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Con Abraham, ¿verdad? Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. 18, él, en este caso Abraham, ¿verdad? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Hablando de la fe de Abraham, 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, la eternidad de la matriz de Sara. Tampoco duró por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pues aquí presenta la fe, ¿verdad? La fe de Abraham. ¿Cómo fue la fe de Abraham? Verso 17, otra vez, ¿cómo está escrito? Oye, el libro Génesis 17 presenta esa fe, ¿verdad? ¿Cómo está escrito? Te he puesto por Abraham, padre de mucha gente, delante de
Dios. ¿A quién creyó? Así que Abraham creyó a Dios, ¿verdad? Abraham creyó a Dios. ¿Cómo? ¿Quién es? El cual Dios da vida a los muertos. Por eso cuando Abraham creyó a Dios, ¿cómo creyó? Dios es el que da vida a los muertos. ¿Cómo creyó Abraham a Dios? Ah, sí, claro, el Dios poquito más superior que yo, poquito mejor que yo. Él sí trabaja duro, sí, claro, excelente. Pero como que no tan completo, no tan perfecto, yo voy a ayudar un poco. Yo poco voy a ayudar. Eso era incredulidad que tenía Abraham. Abraham oyó la voz de Dios, la palabra de Dios, el plan de Dios, la promesa divina del Señor escuchó. Cuando él no conocía bien a Dios, no creía bien en Dios, él necesitaba ayudar a cumplir la promesa de Dios. Por su incredulidad tomó a Agán. Aunque Dios me dijo que iba a hacer, ¿verdad? Conmigo una nación grande. ¿Cómo se hace una nación grande? Con una mujer estéril y vieja. Cuando Abraham fue llamado por Dios, o más bien, cuando Abraham llegó en tierra de Canaán, según la promesa de Dios, él tenía 75 años. Su mujer, Sara, esa época era Sarai, 65 años. Pasando más de 10 años, cuando Abraham tenía 85 años, debía haber oído la voz de Dios. Dios dijo, vete a la tierra, yo te mostraré, y yo te haré gran nación. ¿Verdad? Yo te daré esa tierra, ¿verdad? Y también yo te haré gran nación. Y saldrán de ti reyes. Dios está planeando de formación de Israel, ¿verdad? Pueblo de Israel. Pero el primer piensa en pueblo escogido de Israel es Abraham. Dios prometió a Abraham, yo te haré gran nación. ¿Cómo se hace una nación? Con una mujer estéril. Oyó la palabra de Jehová del Dios Todopoderoso. Pasando 10 años, su fe se aflojó. Parece que Dios no tiene tanto poder, ¿verdad? Para hacerme un hijo con una mujer estéril que es mi esposa. Ahí se mete una idea, un pensamiento diferente que la promesa de Dios. Sí, Dios me dijo, pero como que mi mujer estéril ahora 75 años, cuando ella era joven, era estéril. Ahora siendo vieja, peor todavía. ¿Cómo yo podría tener hijo con ella? Una mujer estéril, vieja, ahora jorobada. ¿Cómo? Ahí viene su propia razón, que divinita fe, ¿verdad? Aunque él fue llamado, prometido por Dios Todopoderoso, pero mirando la situación, él fue convencido. Tal que sea una mujer más joven, sí, podría tener yo un hijo. Hasta su mujer pensó lo mismo. Ahí está, ¿verdad? Trancado. Por eso su mujer, Sara, siendo una mujer, ¿verdad? ¿Cómo presentar a una mujer ajena a su marido que tenga bebé con ella? Un sacrificio enorme para Sara, ¿sí o no? Pero como que esa incredulidad, una cuestión terrible. Oyó la voz de Dios, palabra de Dios, promesa de Dios, pero no responde a la fe verdadera. Ahí se inventa mucha idea. Pues hasta Sara, ¿verdad? Sacrificándose. De una manera increíble hasta ofrecer una mujer joven a su marido, ¿verdad? Con ella haga hijo. Por menos este hijo venga a mí, yo voy a alimentarlo. Entonces tenemos un hijo, ¿no? Un mixto. Palabra de Dios, incredulidad de ellos se hace mixto. Ahí nace una nueva doctrina, Ismael, ¿verdad? Agar y Ismael. Hasta ahora, ¿verdad? Ismael, enemigo de, ¿cómo se llama? Israel. Después, ¿verdad? Y viene
y Dios visita. Dios nunca reduce su promesa, porque Dios es todopoderoso. Él es el creador, de nada hizo todo. Él da vida a los muertos. Él llama toda la cosa como si fuesen, como si existieran, ¿verdad? Cada cosa Dios llama. Usted lo ve en Génesis capítulo 1, sea la luz, como si estuviera luz, ¿verdad? Sea la luz, venga la luz, una cosa así. Sea la luz, fue la luz. Haya expansión para dividir de agua y de barco, se hizo así. Descubra la tierra, ¿verdad? Produzca, dice, toda la hierba verde y que lleva su fruto y semillas y todas plantaciones. Haga, ¿verdad? Sea, ¿verdad? Estrellas y la luna y el sol. Dios hizo con su palabra, como si fuesen. Dios llamaba cada cosa, se hizo todo. De nada se hizo todo. Al final, Abraham, cuando él tenía 99 años, debía haber pasado todo ese error. Él vio a Dios, encontró con Dios, Dios verdadero, y ahí viene transformación de corazón y toma fe verdadera, en la cual aquí se menciona en Romanos 4. Verso 17, por eso, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahí está hablando la fe verdadera de Abraham en la palabra de Jehová. Él creyó en esperanza contra esperanza. En esperanza contra esperanza, ¿cómo suena eso? En esperanza, pero contra esperanza. Abraham creyó a Dios, ¿verdad? En esperanza a Dios, ¿verdad? Pero contra esperanza humana. Aunque según yo, imposible. Según mi persona, imposible. Según mi esposa, imposible. La situación para nada nos ampara. Para nada. Pero Dios dijo. Por eso sí, posible. No sé cómo, pero Dios dice que sí. Entonces sí. Entonces esperanza en Dios, pero contra esperanza humana. Contra esperanza de cualquier cantidad de situación humana, ¿verdad? No hay esperanza humanamente, pero hay esperanza porque Dios dijo. Porque Dios dijo, se va a hacer. Él creyó en esperanza solo a Dios, ¿verdad? En Dios, contra esperanza humana. Humanamente imposibilitado total. Pero él no deja de esperar a Dios, porque él cree a Dios que es todopoderoso en hacer su, ¿verdad? Palabra, cumpliéndola, ¿verdad? Por eso acá verso 18, cuando Abraham tenía 99 años más bien, desde haber última visita de Jehová, Jehová ya confirmó, el año que viene tú tendrás un hijo con tu mujer Sara, a la cual tú llamas mujer estéril, vieja, probada, imposibilitada tener bebé, pero tú tendrás un hijo con Sara. Él será llamado Isaac. ¿Isaac qué significa? Isaac. Tú te leíste por tu incredulidad de mí, ¿verdad? Tú eras incrédulo, pero yo te formé. Yo te hice padre de mucha gente. Como que yo había empezado ya a llamarte Abraham, padre de muchas gentes. Yo te llamé, yo te hablé, yo te haré. Aunque tú te leíste de mí, ¿verdad?
hasta tomar Agán. Tú me probaste de mi poder, de mi promesa, pero yo te haré, ¿verdad? Abraham verdadero. Tú tendrás un hijo de tu mujer Sara, estéril, ¿verdad? Vieja, rompada, imposibilitada tener bebé contigo. Así tú crees, ¿verdad? Pero tú tendrás hijo con él. Ahí están hablando a Abraham que se conectó con Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Pues Abraham viene ya con arrepentido de su incredulidad, ¿verdad? Sí, Señor. Encontrando con Dios, Dios verdadero, ahí nace la fe verdadera. Pues ahora dice verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Ahora, conforme a qué? Conforme a lo que se le había dicho, puramente la palabra de Dios nada más. Y posibilidad de mi esposa, poder que tenemos, capacidad que tenemos, no ve. ¿Por qué? Todo imposible. ¿Cuál es su fe, verdad? Orientación de fe que tiene Abraham. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que Dios, ¿verdad? Se le había dicho, así será tu descendencia, así como así. En ese capítulo 6, Jehová Dios sacando a Abraham fuera de su tienda. Mira, el cielo puede contar. Si contara, tú contarás tu descendencia. Mira, toda esa arena del mar, ¿contarás? Si contarás, contará tu descendencia. Por eso, y Abraham, verdad, final, creyó al Dios que le había dicho, tu descendencia será así. Sí, en ese capítulo 15. Ya cómo responde ante esta palabra de Jehová, que llama todo como si fuese y da vida a los muertos. ¿Cómo creyó Abraham? ¿Cómo respondió? Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Casi 100 años, 99 años encontró última vez con Dios, ¿verdad? Por eternidad de la matriz de su mujer, ¿verdad? Sara. Tampoco dudó, tampoco dudó. Por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, así dice. Aquí responde la fe verdadera en la palabra de Jehová Todopoderoso. Eso es pareja. Pareja de la palabra de Dios Todopoderoso, que la fe verdadera se junta. Ahí nace poder. Ahí nace vida eterna. Ahí nace, ¿verdad? Poder absoluto. Depende de esta fe, como dice la Biblia. Génesis capítulo 21, un poquito visitemos. El libro Génesis capítulo 1. Verso 1. Génesis capítulo 21, verso 1. Sí, yo leo. Verso 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo a Jehová con Sara como había hablado. Visitó Jehová a Sara como había dicho. O como había pensado Abraham, no, ¿verdad? Como había querido, no. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Quién está ahí en el medio de la palabra de Jehová?
Jehová Todopoderoso. Cuando se conecta esa pareja que es la fe verdadera de Abraham, Jehová actúa, trabaja, ¿verdad? Dos. Y Sara concibió, dice Sara, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Risa. ¿Sabe que Abraham llama a su hijo Isaac? ¿Verdad? Isaac, Isaac. Y dice, Isaac, Isaac. Ahí está llamando así, ¿verdad? Él se acuerda de su incredulidad. Pero Dios me convenció, ¿verdad? Para que creyera en Él. En esperanza contra esperanza. ¿Verdad? Él me dio esa fe también verdadera. Y dice, después verso 4, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Génesis 17 dijo esto que haga, ¿verdad? Verso 3, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Cuando tenía Abraham 100 años. Según la fe que él tenía, como tal está mencionado acá Romanos capítulo 4, Jehová Dios actuó. En este punto nosotros tenemos que ver muy bien, ¿verdad? ¿Por qué yo creo Dios no trabaja? ¿Por qué yo creo? Porque no soy santo. Yo creo porque no soy justo. Todo el mundo cree en Dios, pero sigue siendo pecadores bajo condenación. Está fallando. Evangelio falso. Uno tiene plena fe, al final termina condenado. Uno oye el evangelio verdadero, pero con razón no se arrepiente. Y es arrepentirse, pedir perdón, no. Es una doctrina matadora. Pedir perdón todos los días para su salvación, Tiene que ser más bien arrepentido de esa doctrina de pedir perdón todos los días. ¿Qué es el arrepentimiento que Dios pide? Arrepentíos, decía. ¿Qué significa? Dejar el camino, dice, dejar impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuelva hacia Jehová. ¿Por qué no pueden volver a Jehová? Por ese camino equivocado, pensamiento engañoso en que se aferran uno, por lo cual no pueden volver a Dios. Deja, dice, deja limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuelve hacia Jehová. Ahí están hablando de arrepentimiento. O más creer en la mentira para creer en la verdad. Arrepentíos, ¿verdad? Y creyendo final en el evangelio que trae la justicia de Dios, uno se convierta. Justo como Dios, santo como Dios. Porque el evangelio verdadero trae la justicia de Dios. Por ella se convierte justo, santo, limpio. Ahí Espíritu de Dios trabaja. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. ¿Qué halló? Gracia. La misericordia por la cual Dios nos llamó y nos santificó. No por nuestra obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Noé halló gracia. ¿Cuál gracia? Gracia que iba a traer Jesucristo. Pero acá dice, ¿verdad? En ese capítulo 6, verso 8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué ante los ojos de Jehová? Jehová también está mirándolo, mirando la gracia. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Jehová también puesto está con su mirada, con su ojo sobre esta gracia que halló Noé. ¿Dónde encontró Noé? Con Dios, en la gracia que trae Cristo. Pues aquí, y Romanos capítulo, porque lo vemos aquí, ¿verdad? Romanos capítulo 3,
el libro Romanos capítulo 3, hablando del Evangelio aquí, ¿verdad? Dice esto. El libro Romanos capítulo 3, este verso 21 yo leo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la que, dice, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Por la ley, 5 libros de Moisés, ¿verdad? Y los profetas, todo el libro de profecía, ¿verdad? Gran profecía y menor profecía, todo menciona de esta justicia de Dios que trae por Cristo, ¿verdad? Por eso, verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23. Por tanto, todos pecaron en Adán. Por tanto, todos pecaron. Nacido prácticamente también. Por eso, por nacimiento, por la obra en 100%, el mundo entero está encerrado en la condenación, en pecado. Nacidos ya como pecadores por Adán, heredero del pecado que se viene por Adán, ¿verdad? Día con día uno peca. Día con día uno peca. Según nacimiento pecador y la obra de la ley también pecador. Encerrado total. ¿Cómo se hace justo, santo, limpio, perfecto como Dios? Imposible. ¿Sí o no? Por eso este evangelio que nosotros creemos, ese no es la convención por alguna palabra persuasiva o alguna sabiduría humana o alguna filosofía que se produce en la cabeza de uno. Jamás alcanza uno a ser santo, limpio, justo por la sabiduría humana. Jamás. Ahí está, jamás. ¿Verdad? Nunca. Eso se llama revelación. Revelación divina del Dios eterno y todopoderoso. Revelación se llama. Esa fe que nosotros tenemos. Eso es importante arrepentirse, para que nuestro corazón esté como papel blanco, o manchado, pintado con alguna pincelita, ¿verdad? Que pasara. No, jamás. Nada, nada, nada. Blanco, blanco, blanco. Tal como nació pecador. Total. Así tiene que estar. Algo se mete, algo se agrega, está ya torcido. Ahí no llega la revelación verdadera. En la pared manchada, lanza, no se ve figura verdadera que tiene que ser, ¿verdad? Proyectada, ¿no? Así pasa. Blanco, 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 tal como uno es. Nada tapa, nada hipocresía final, ¿verdad? Por eso ahora Romanos capítulo 3 dice esto. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ahora dice gratuitamente, que cancelamos nada, ¿eh? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hoy halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué gracia halló Noé? Esa gracia que trae Cristo ante los ojos de Jehová. Jehová, ¿sobre qué está puesto sus ojos? Sobre esa gracia. Por eso ahora capítulo 3, verso 24 otra vez, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25 importante, ¿eh? También, ¿verdad? A quien Dios puso, dice, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, la justicia de Dios, ¿verdad? Por Jesús, por medio de su sangre, ¿verdad? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa esto? Según la Biblia, nuestro Dios se aira
todos los días por los impíos, dice. ¿Dónde dice eso? Vamos a ver. El libro Salmos. El Salmos, capítulo 7. El libro Salmos, capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cuánto Dios está airado? Todos los días, ¿verdad? Contra el impío. Dios está airado contra el tiempo todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación a Jesús, ¿verdad? Por medio de la fe en su sangre. Dijo derramar su sangre por la cancelación de todo el pecado del mundo para manifestar su justicia. Entonces Dios justo, porque Dios cobra, sí o sí, cancela o sí o sí, ¿verdad? Castiga los pecados. Por eso se manifiesta justicia de Dios también, ¿verdad? Para manifestar su justicia a causa de Abel, pasado por alto, dice, que en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significan los pecados pasados? Desde Adán hasta el día en que Cristo fue colgado en la cruz. Casi 4.000 años pasa. Por 4.000 años Dios no cada rato mataba a uno, viendo que hacen maldad día con día. Dios está airado contra el impío todos los días, pero Dios no castigaba todos los días por su paciencia. Así que la copa de paciencia de Dios es enorme. Día con día, día con día, Dios está airado al impío que peca, ¿verdad? Peca públicamente, agrupados, con cómplices, escondido, en secreto, ¿sí o no? Escondido. Dios no conoce, todo conoce. Pasado, 100%. Presente, por supuesto. Futuro, como su palma de mano, ve todo. Entonces, aquí, señores, explican, ¿verdad? Por 4.000 años, ¿por qué no castigamos cada rato a uno que pecaba? Por su copa de paciencia inmensa se llena ira. Cada vez que uno peca, se llena ira, pero no se derrama. Ira no se derrama, ¿sí o no? Se guarda en su copa de ira. Entonces ustedes leyendo en el Apocalipsis, ¿verdad? Copa de ira de Dios, dice, copa. Así que en copa de ira, copa de ira, de vino de ira, ¿verdad? Entonces, copa, esa copa, paciencia de Dios, se llena, aún no se derrama. Yo nunca ignoraba, jamás ignoraba, pero guarda en su copa de paciencia. Final, cuando llega a su colmo, se derrama. ¿Cuándo fue que se derramó esa copa? Ira llena de ira en copa de paciencia de Dios sobre Cristo cayó. Cristo por eso oró en el monte Getsemaní: Padre, todo es posible para ti. Si puede pasar esa copa, hágamelo por favor. Pero hágase tu voluntad. ¿Cuál copa? Copa de ira de Dios sobre el mundo. Como que Cristo quitó pecado del mundo, cargó pecado del mundo sobre él. Por su amor, por su voluntad, ¿a quién cae? Esa ira de Dios, ¿a quién cae? A Cristo. Por eso él oró al Padre en el monte de Getsemaní 3 veces repetidos. Porque él, aún Cristo tiene Dios, él, ¿verdad? Por su característica Dios, ¿verdad? Pero él es humano completo como usted, como yo.
Perfecto Dios, perfecto hombre. Pasar esa copa de ira sobre él, terriblemente grande. El Padre no cambia. Sí o sí, la paga del pecado es la muerte. Cristo tiene que cancelar. Por eso esa ira llenada en la copa de paciencia de Dios cayó sobre Jesús. Se derramó sobre Jesús. Derrotado Cristo en una soledad terrible también, en una congoja terrible. Y comunicación con el Padre. El Padre le dio vuelta, ¿sí o no? En ese momento Cristo ya se siente más soledad y más castigado. Eli, Eli, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me desamparaste? Terminado así. Por eso Cristo al final cumplió, ¿verdad?, la salvación para nosotros con su amado sacerdote. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Parón fue, dice, Noé parón justo y caminó con Dios, dice. ¿Cómo se convirtió Noé justo? Hasta caminar con Dios. La justicia de Dios, Noé era capaz para caminar con Dios justo santo. ¿Ah? Porque Noé ya tiene esa justicia por la fe en Cristo. Cuando fue castigado todo pecado de Noé en el momento en que Cristo murió en la cruz. Hoy en día Dios aún está airado, ¿verdad?, por maldad. ¿Por qué? Uno no se arrepiente. Pero nuestro pecado también, como alfa y omega, en principio, el fin, primero, último, está por Cristo cancelado nuestro pecado total. Vamos a ver. Uno que ya conoce esa realidad y responde por la fe verdadera. Eso es lo que ocurre en su corazón. Libertad, liberación verdadera. Y luego, casi inmediato, ¿verdad?, sellamiento del Espíritu Santo. Queda limpio, libre del pecado. Total limpio, libre del pecado, justo, santo como Dios, pero en el mismo momento, sellamiento del Espíritu Santo, un control enorme por Espíritu de Dios que mora en la conciencia de uno. Tiene libertad, ¿verdad? Pero uno se transforma por Espíritu Santo que mora en su corazón, siendo libre, limpio, pero se cambia, llevando una vida santa, limpia, justa. Por el sellamiento del Espíritu Santo, uno final vive por la fe. ¿Por qué? Ya no más lo que se ven confía, sino en la promesa, la revelación de Dios confía. Vive, no por la vista, sino por la fe, vive. Esto es lo que también le está diciendo, ¿verdad?, en el libro segundo Corintios. Primero vemos, segunda Corintios, capítulo 5. Segunda Corintios, capítulo 5, verso 6. Segunda Corintios, capítulo 5, verso 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos. Importante ese punto, ¿eh? ¿Por qué? Por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Siendo justo renacido ya no anda por vista, sino por la fe. ¿En qué? En la revelación de Dios. Primer fe, ¿verdad? Que es, yo tenía fe, mucha fe, mucha fe. Aún usted era pecador, no tenía fe aceptable ante Dios. Tenía fe, ¿verdad? Pero una fe
no aceptable para Dios. Primer fe, ¿cuándo inicia? Inicia primer fe cuando uno llega a ser santificado por la fe en el Evangelio verdadero, conexión con el Espíritu Santo, cumplió primer fe y luego para fe dice. Romanos capítulo 1, 16. ¿Por qué? No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, judío primeramente, porque a los judíos da primera ocasión. Porque Cristo nace en tierra de judíos, ¿verdad? En esa zona palestina, donde Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Por eso, primera ocasión a los judíos se da para su salvación y tiene salvación por fe y para fe, dice, para fe, crece esa fe. Iniciando por fe en la santidad, justicia, ¿verdad? Renacido uno, ya activa primera fe, para fe crece. Por eso, cuando nosotros ya llegamos a vivir por la fe, ¿cómo vivimos? Ahora por fe somos salvos gratuitamente, pero siendo justo por fe. Justo ya puede presentar su vida limpia, sana, justa ante Dios. Cuando uno era pecador, no era capaz de presentar obra, vida justa, jamás, ¿verdad? Pero siendo justo, ya con el Espíritu Santo sí pueden presentar nueva vida, nueva obra, obra justa, santa, limpia. Hasta manera de pensar se transforma en la manera limpia, santa, justa. Funciona conciencia divina del Señor en nosotros, uno vive diferente. No ante los ojos de hombres, sino ante los ojos de Dios. No por la vista, sino por ver, andamos. Mas el justo con la fe vivirá. Por la fe será santificado, sí. Por lo cual somos santificados por fe. Por la fe vivirá. ¿Cómo vivir por fe? Por eso nosotros ya ahora tenemos que ya actuar, ¿verdad? Ya estamos listos ya. Actuar, vivir por la fe, no por la vista. Eso es lo que Dios dice. Depende de lo que Dios dice. Según la Escritura, uno por fe, depositando su fe en la palabra de Dios, en la Escritura del Señor, uno vive. Eso se llama vivir por la fe. Hebreos capítulo 11 están hablando sobre, ¿verdad?, muchos personajes que vivían por la fe. Por eso, por la fe, Abel. Por la fe, Enoc. Por la fe, Noé. Por la fe, por la fe, por la fe. Esto es ya nuestra, ¿verdad?, orientación, nuestra organización de nuestra vida cotidiana. Por la fe, no por la vista. Por eso esta salvación que ya nosotros tenemos, acá dice Gálatas capítulo 3, poquito vemos, el libro Gálatas, capítulo 3. Libro Gálatas, capítulo 3, versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, con nacimiento, por obra, todo estaba bajo pecado, encerrado en pecado, ¿verdad? ¿De qué? La promesa que es por la fe en Cristo, Jesucristo fue dada a los creyentes. Pero antes viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, como encarcelados estábamos bajo la ley, ¿verdad? Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Eso, la fe es la revelación que viene de Dios, ¿verdad? 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, dice.
Pero para nosotros, para llegar a ser justificado, ¿qué hicimos nosotros? Nada. Cristo hizo todo, ¿sí o no? ¿Por qué? Respondimos. Recibimos esa revelación de Dios como esencial. Se nos cumplió esa justicia. ¿Por qué? Ya siendo justo, ya no dependido de la vista, sino depende de la fe, vive. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos el libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 3. O 4 sería 4. Cuando Jehová Dios llamó a Moisés, Génesis capítulo 3, ahí viene, ¿verdad? La prueba de parte de Dios. La fe que tiene Abraham para actuar con él, Dios, ¿verdad? Capítulo 4, verso 1. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán y oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Y le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Terrible, ¿verdad? Dios o dice, tómala. Muy específicamente Dios dice, tómala, pero tómala por la cola. Y él extendió su mano, la tomó por la cola, ¿verdad? Y se volvió vara en su mano, dice. ¿Cuál es la prueba de Dios? Moisés, sí, Señor, ¿qué tiene en tu mano? Vara, Señor, tírala. Se convirtió en como culebra, se huyó por miedo, ¿sí o no? Dios dice, tómala, pero por la cola. ¿Qué tipo de persona toma culebra por la cola? Ninguno. Pero la palabra de Jehová dice por la cola, entonces por la cola. No muda ni un tilde ni un punto. Es la palabra de Dios. No por la vista, por la fe. En la palabra de Dios actúa Moisés. Tomó por la cola, se convirtió en vara. Ahí Jehová Dios actúa con su poder. Para esa astucia de incrédulos, Dios dice, no hace caso, no me conviene. O vive por la fe. La palabra de Dios dice una cosa, uno actúa de otra manera. O vive por la fe. Como si fuera evangelio falso que marca mortandad al ser humano. Hasta lo débil. Cuando uno ora ante Dios, ¿por qué Dios no me responde? Yo tengo fe, mucha fe. Pero no ora como debe ser. ¿Por qué? Con duda ora, con duda, verdad ora. ¿Será o no será? Por lo menos yo hago. Pero no me responde, yo voy a hacer otra manera. Olvídese recibir lo que pide. Así dice Santiago. Cuando oró Elías, abrir el cielo, ¿cómo oró? Oró no dudando. Vamos a ver un poco. El libro Reyes, Primera Reyes, capítulo 18. Primera Reyes, capítulo 18. Primera Reyes, capítulo 18, verso 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube y come, porque una lluvia grande se oye. Y Acab
subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmel, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube, ahora mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él se le volvió a decir, vuélvese 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, únese tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subió acá y vino Israel. Debe haber pasado 3 años y medio y un rocío y una mínima lluvia. Final, Elías dice, hablando con Acab, sube, corre y bebe, porque una lluvia grande se oye, dice. En una sequía, 3 años y medio, está muriendo todo por sequía. Pero Elías dice esto. Y de qué oró a Dios, ¿verdad? Primera oración, Señor, que mande lluvia, no se ve nada. Segunda oración, no se ve nada en el mar. Tercera oración, no se ve nada. ¿Hasta qué? 7ª vez, sin fin, ¿verdad? 7ª vez, número perfecto, sigue yendo. Si responde Dios o no, hasta que Dios responda, orando Elías. 7ª vez, se ve una palma de tamaño de un nube, ¿verdad? Tamaño de palma de man, de hombre. Ahora dice sí, ahora Dios respondió. Decirle acá que vaya rápido porque se va a llover demasiado ahora. Se ocurrió tal como Elías dijo, sí o no. Así Elías con su oración abrió cielo. Con su oración cerró la cielo también. Pero aquí algo muy importante, aquí una palabra clave dice, Primera Reyes capítulo 17 dice una palabra, verso 1. Entonces Elías Vitas, que era de los moradores de Calab, y dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dice. Sino por mi palabra, que antes que diga yo que va a llover, no va a llover nunca. Así Dios se lo reveló a Elías, ¿verdad? Pues el tipo que no va a llover, no llovió 3 años y medio. Ahora dice acá, va a llover. Mirándoselo tan claro. El mundo entero está muriendo de sequía. Pero Elías dice, ahora llueve. El dijo oró 7 veces, según palabra de Dios, ¿sí o no? Empezó a llover. Una manera terrible. En este caso, Elías no se muda. No muda ni un tilde, ni un tilde de palabra de Dios. ¿Dónde está la manifestación de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? El evangelio no se traslada ni un tilde ni un mundo tal como dice, tiene que ser cegado en el corazón de uno, para transformación de uno, santidad, salvación eterna, sellamiento del Espíritu Santo y vivir con poder, con amparo de Dios. Se conecta. Igual, justo por fe, ¿cómo vivir? Ya el Señor dice por fe y para fe, ¿cómo vivir? Cuando uno tiene esa promesa de Dios, tal como el Señor dice, no mudando ni un tilde ni un punto. Así uno vive por fe, así ahora con la fe. Solo ante la presencia de Dios. Algún cristiano, ¿verdad? Que no vive por fe, al final termina mendigando, robando. ¿Verdad? Insinuando a la gente. Si uno tiene fe en Dios, con Dios, directamente uno puede llevar una vida con Él. Algún cristiano que vive mal, conocido vive.
¿Cuál es nuestra salvación? Por fe. Por fe vive justo también. La ley de fe para llegar a ser salvo, la ley de vivir justo por fe igualito. No se cambia nada. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, va a ser justo por la fe, ¿verdad? Y vivirá también para fe, creciendo por la vida también. Igualito. Evangelio revelado. Ahí se conecta fe, transforma uno como justo. Justo que está transformado por fe. Recibiendo la revelación, plena como revelación de Dios aquí tenemos. Ahí se conecta la fe. Uno vive, uno puede ver que diga, Jehová hizo como había dicho con Sara. Jehová, como dice, hizo como había hablado con Sara, dice, ¿verdad? Como había dicho, como había hablado Dios hizo con Sara. Como había dicho, como había hablado con quién, con Abraham. Abraham, cuando llegó a creer, Dios actúa, Dios trabaja. Esto se llama testimonio de los justos. ¿Quién no tiene testimonio? O vive por la fe, sino siempre por la vista, por su posibilidad, humanamente. Pero una contracorriente, la contraposibilidad humana. En esperanza contra esperanza, uno creyendo en Dios actúa. Ahí pueden ver manifestación de Dios. Ahí se acumula la vida por la fe. Viene buen testimonio. Para esto estamos preparados como justo fe nacido. Porque tenemos un gigante poderoso llamado Dios con nosotros, como nombre. Detrás de Abraham estaba el Dios todopoderoso. Detrás de nosotros está el Dios todopoderoso. Estamos listos a vivir por la... Amén. Y hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos. Señor.